Vamos a platicar sobre las rentas baratas para jóvenes aquí en la Ciudad de México con Pablo Mateo, socio fundador de Vive de las Rentas. Hola, soy Pablo, maestro de las rentas. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Hola, Lupita, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿todavía hay rentas baratas, hay rentas accesibles para los chavos que se quieren independizar? Pues es un tema difícil. Todos sabemos que la vivienda se ha encarecido mucho en los últimos años en todo el mundo, no solamente en México, y la vivienda en renta también, aunque no ha subido tanto como el costo de la vivienda. Entonces, sabemos todos, ya les he hablado en este programa algunas veces sobre el déficit de vivienda tan grande que hay en el mundo, y tenemos datos en Viverrent de varios países. Pues en México los gobiernos empiezan a querer hacer algo para atajar el problema de la vivienda asequible, sobre todo para jóvenes, como tú dices, Lupita, para que se puedan independizar inicialmente. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México recientemente anunció un programa de vivienda de renta económica para jóvenes, que es bienvenido, obviamente es una gran noticia, y este programa va orientado a jóvenes de 18 a 35 años de edad que no tengan vivienda previa, que ganen menos de unos 12,000, 14,000 pesos. Está puesto en salarios mínimos, pero el problema es que solamente se van a crear 153 viviendas en este primer proyecto, entonces es totalmente inadecuado para la gran demanda de vivienda en renta que hay. Aquí las rentas que va a poner el gobierno, vivienda social, que son entre 1,500 y 5,000 pesos, que pues así es muy asequible. Bueno, pues este programa es bienvenido, pero para mí es simplemente un síntoma de la gran necesidad que hay para crear vivienda en renta, y los gobiernos desafortunadamente se quejan de los altos precios, se quejan a veces que los desarrolladores inmobiliarios pues no generamos la vivienda que hace falta, vivienda asequible, pero hacen poco para remediarlo. Esta es una de las iniciativas, pero podrían hacer mucho más simplemente simplificando los trámites. Oye, dando los permisos más rápido, ¿no? Porque es una de las cosas, decían, bueno, sí queremos nosotros invertir, estamos ya dispuestos, tenemos toda la iniciativa, sin embargo, pues si nos dan un permiso y nos tardan 4 años, pues entonces, ¿en qué momento generamos la vivienda? Correcto, Lupita, y además del tiempo de los permisos y toda la burocracia que hay alrededor, que al final es un costo financiero que va reflejado en la vivienda, sino que también muchas de las leyes de urbanismo que prácticamente se escribieron en el siglo XIX todavía tienen esta concepción de vivienda de muchas personas. Entonces piden, la densidad te restringe a hacer departamentos de 90 metros, de 80 metros, que son muy caros y no son rentables. Pero estas viviendas que hacemos en Viverrent, que son unipersonales, son apartaestudios de 15, 18 metros cuadrados con todo incluido, todo el mobiliario bien pensado, multifuncional, no está reflejado en la regulación de urbanismo en muchos municipios. Entonces lo que estamos pidiendo es que se acepte este nuevo modelo de vivienda, que es una manera de crear miles y miles de viviendas asequibles precisamente con esas rentas de menos de 5,000 pesos al mes, algo muy asequible, Lupita. Oye, y además no necesitas mucho, ¿no? Porque como tú dices, están los espacios muy funcionales, muy adecuados para una persona, no necesitas ya como antes las familias, ¿no? Que éramos 5 o mucho más, y ahora pues las cosas han cambiado y nos tenemos que ir renovando, modernizando. Correcto, sí, el otro día hablaba precisamente con un fabricante de muebles que me dijo que ya no vende comedores, porque la gente no se sienta así a 5 o 6 personas a comer en la mesa, sino que vamos en una barra, comemos comida para llevar o comida que pides por estos servicios de entrega. Entonces también hay que cambiar el concepto de lo que hacemos en la vivienda, y hoy en día, sobre todo los jóvenes, prefieren estar en estas ubicaciones centrales, bien ubicados, cerca de todo, y hacer muchas de las cosas que antes hacíamos dentro de la casa, pues alrededor, en las amenidades que ya tienen nuestras ciudades. Entonces, pues bueno, es bienvenida esta iniciativa, pero hace falta crear mucho más, y desde aquí emplazamos a las autoridades de los distintos niveles de gobierno a crear debates sobre qué es la vivienda, qué tamaños deben tener y qué legislación necesitamos para precisamente fomentar estos cientos de miles de viviendas que hacen falta en México. Oye, y además tenemos que ya discutirlo, pero no nada más eso, sino pues tomar acciones, ¿no? Porque si no, entonces, ¿cuándo van a tener las viviendas los chavos, o cuándo vamos a tener este tipo de oportunidades? Claro, y sobre todo vivienda en renta, porque también el desarrollador tradicional lo que quiere es vender todo el edificio, pero si haces un edificio pensado para renta, como sí pasa mucho en algunos países de Europa, en Canadá, que los desarrolladores hacen edificios patrimoniales para que todo el edificio se rente, entonces ahí puedes pensar desde dentro quién va a vivir ahí, no quién te va a comprar el departamento, qué necesita y cuánta renta puede pagar. Y si haces eso, que es lo que hacemos en Viverrent, puedes tener un ganar-ganar, ¿no? Al final el inquilino tiene un espacio asequible, bien manejado, profesional, con todo el equipamiento, y por otro lado el inversionista tiene un rendimiento adecuado a su capital. Muy bien, pues qué interesante, Pablo. Muchas gracias, como siempre. Buena tarde. Muchas gracias, Lupita. Buenas tardes. Hasta luego.